El hombre que fracasó 7 veces antes de hacerse rico. Dijo que su idea era una locura, pero su respuesta dejó a todos en silencio. Juan estaba sentado en el rincón más oscuro de la vieja cafetería del barrio, observando cómo sus antiguos compañeros de escuela reían y brindaban por sus logros. La reunión de exalumnos había sido un éxito para todos menos para él. La sala estaba llena de historias de ascensos laborales, casas grandes y viajes exóticos. Sin embargo, nadie parecía recordar que Juan también había soñado con algo grande. Intentó acomodarse en la silla desgastada, mientras servía café a los demás, fingiendo que no le importaba. Sus manos temblaban ligeramente al ver cómo los demás presumían de sus éxitos. En su mente rondaba una pregunta: ¿alguien se acordará de mis intentos? Pero la respuesta era evidente, ni siquiera sus viejos amigos mostraban interés. Allí estaba él, con una camiseta raída y zapatos gastados, mientras los demás vestían trajes elegantes. De pronto, Juan escuchó un murmullo en una de las mesas. ¿De verdad es Juan, el que siempre hablaba de ser millonario? Miren cómo terminó. El peso de esas palabras cayó sobre él como una losa. Sintió el rostro arder y las manos comenzar a temblar ligeramente. Intentó hacer oídos sordos, pero la sensación de ser un fracasado entre aquella gente se intensificaba. Decidió ocupar las manos y tomó una bandeja con tazas de café para continuar sirviendo, aunque la tristeza se hacía cada vez más evidente. Fue entonces cuando, al dar un paso en falso, las tazas se le escaparon de las manos y cayeron al suelo, derramando el café por todas partes. El estruendo hizo que las conversaciones cesaran de golpe y las miradas se clavaron en él. La voz de su antiguo mejor amigo, Carlos, se alzó aguda y llena de desprecio. No eres capaz de hacer nada bien, Juan. Siempre igual, soñando despierto y tropezando con la realidad. Juan permaneció inmóvil, sintiéndose pequeño como un niño recién reprendido. Sin decir una palabra, se agachó rápidamente, cogió un trapo y comenzó a limpiar el suelo. Poco a poco, los murmullos regresaron y la conversación llenó la sala. Sin embargo, las palabras de Carlos seguían retumbando en su cabeza. Las lágrimas amenazaban con escapar, pero Juan las contuvo. No quería darles la satisfacción de verlo derrumbarse. Entonces, Carlos se acercó. Durante un breve instante, Juan pensó que quizás iba a ayudarlo o consolarlo de algún modo. Pero la sonrisa burlona en su rostro le indicó lo contrario. Juan, sabes que tengo un regalo para ti, dijo con tono irónico. Él lo miró con una chispa de esperanza. Tal vez, después de todo, alguien recordaba sus esfuerzos. Sin embargo, esa ilusión se desvaneció rápidamente. Carlos extendió la mano detrás de una silla, como si fuera a revelar algo especial, pero lo que sacó fue un viejo trapeador. Con una risa maliciosa, se lo tendió. Aquí tienes tu herramienta de éxito. Ahora puedes limpiar el camino hacia la riqueza. Las carcajadas de los antiguos compañeros llenaron la habitación de inmediato, envolviendo a Juan en una sensación de vergüenza y soledad aún más profunda. Juan miró el trapeador en sus manos, sintiendo cómo la humillación lo envolvía, como si los demás acabaran de contar el mejor chiste de la noche. Sus dedos se aferraron al mango mientras las lágrimas luchaban por salir. Pero en ese instante, algo cambió dentro de él. Toda la tristeza acumulada durante semanas, meses, quizá años, se transformó en una furia intensa que ardía en lo más profundo de su ser. Su corazón comenzó a latir con fuerza y, sin pensar, empezó a limpiar el suelo con movimientos rápidos y enérgicos. Las risas se desvanecieron poco a poco, y los compañeros lo observaban desconcertados. ¿Qué está haciendo?, murmuró alguien. Juan siguió adelante, trapeando los restos de café y papeles esparcidos por el suelo. Pero su mirada estaba fija en la gran torta que descansaba en el centro de la mesa, aquella que habían traído para celebrar los éxitos colectivos. La torta estaba adornada con delicadas figuras de glaseado que representaban billetes y autos lujosos. Juan se detuvo frente a la mesa, y la habitación quedó en un silencio tenso. Sin dudarlo, levantó el trapeador como si fuera un bate de béisbol. Con todas sus fuerzas, lo descargó contra la torta, aplastándola en un solo golpe. El glaseado, la masa y el relleno volaron por los aires, esparciéndose por toda la sala. Los gritos no tardaron en llegar. «¡Mi torta!», chilló una de las organizadoras, tratando de quitarse trozos de glaseado del pelo. Carlos se quedó paralizado durante unos segundos, incapaz de procesar lo que acababa de ocurrir, hasta que explotó en un arrebato de ira.
¿Pero qué has hecho? Te has vuelto loco. Gritó, avanzando hacia Juan. Pero él no esperó. Sin mirar atrás, salió corriendo hacia la puerta, mientras los gritos y algunas risas nerviosas quedaban atrás. Sentía las manos temblorosas por la adrenalina. Cuando bajó los escalones del porche, al llegar a la acera miró rápidamente a su alrededor y, sin pensarlo dos veces, corrió hacia la parada del autobús. Un vehículo llegó en ese momento, y él subió sin importar a dónde iba. Lo único que deseaba era estar lo más lejos posible de allí. Se dejó caer en un asiento en la parte trasera del autobús, respirando profundamente mientras las escenas de la reunión seguían repitiéndose en su mente. Las risas, el trapeador, la torta destrozada, la expresión furiosa de Carlos. Pero sobre todo, lo que permanecía con fuerza en su interior era una sensación de alivio. Había salido de aquella sala. ¿Qué acabo de hacer?, pensó, mientras una sonrisa tímida comenzaba a asomar en sus labios. Mientras Juan miraba por la ventana, sus ojos se llenaron de lágrimas al ver cómo las luces de la ciudad pasaban velozmente. No lograba concentrarse en nada, su corazón estaba destrozado y, al mismo tiempo, sentía una extraña sensación de libertad. Se limpió una lágrima que caía por su mejilla, tratando de recuperar el aliento. En el fondo, comprendía que este momento marcaba un antes y un después en su vida. Por primera vez, no se quedó callado ante las humillaciones que había soportado durante tanto tiempo. ¿Pero qué significaba esto para su futuro? ¿A dónde iría ahora que había salido de esa reunión sin un rumbo definido? Juan caminaba apresuradamente, sintiendo el frío viento de la noche erizar su piel. El miedo de encontrarse en un lugar desconocido se mezclaba con el temor profundo que le causaba pensar en su pasado lleno de fracasos. Siempre había sido ambicioso, pero las burlas de esa noche fueron la gota que colmó el vaso. Sus manos temblaban al sacar su teléfono móvil del bolsillo y marcar el número de su viejo mentor, don Miguel, un hombre que lo había guiado en sus primeros intentos empresariales. «¿Juan? ¿Estás bien?», preguntó don Miguel, su voz llena de preocupación. Juan respiró hondo, intentando controlar las lágrimas que amenazaban con brotar. «No sé qué más hacer. Me humillaron delante de todos. ¿Dónde estás?» «Voy a buscarte», dijo don Miguel de inmediato, la preocupación evidente en su tono. «No estoy seguro de dónde estoy. Estoy cerca de una plaza, creo que es por donde vives». «Quédate ahí, voy a por ti», respondió don Miguel antes de colgar. Juan esperó unos minutos que se sintieron como horas. El frío de la noche lo hizo temblar, pero la confusión de emociones que lo invadía era aún más intensa. Entonces, los faros de un coche iluminaron la plaza, y Juan reconoció el vehículo de don Miguel. Su mentor detuvo el coche y salió corriendo a abrazarlo. «Sube, Juan. Vamos a mi casa y mañana resolveremos todo». Don Miguel no hizo preguntas sobre lo que había ocurrido en el camino de regreso, respetando el silencio de Juan, que todavía intentaba procesar todo lo que había vivido. Al llegar, don Miguel abrió la puerta de su casa con cuidado para no despertar a su familia. Juan entró y se sentó en el sofá, abrazando sus rodillas mientras don Miguel le ofrecía un té caliente. «Puedes quedarte el tiempo que necesites, vale. No te preocupes por nada», dijo don Miguel, sentándose a su lado y colocando una mano reconfortante en su hombro. Juan sonrió, pero en su interior sabía que no podría estar en esa situación para siempre. Don Miguel tenía su propia vida, con esposa e hijos, y Juan no quería ser una carga. Le agradeció en silencio antes de retirarse a la habitación improvisada que su mentor le había preparado. A la mañana siguiente, el silencio fue interrumpido por el insistente sonido del timbre de su teléfono móvil. Juan miró la pantalla y vio el nombre de Carlos. Le revolvió el estómago, pero a regañadientes contestó. «¿Qué quieres?», preguntó, su voz más tensa de lo que esperaba. «Nunca volveré a ponerte un pie encima. ¿Lo entiendes? Nunca más. Por tu culpa, mis amigos se han estado riendo de mí toda la noche. Te vas a arrepentir de haber hecho eso», gritó Carlos al otro lado de la línea, su voz impregnada de odio. Juan experimentó una intensa mezcla de miedo y rabia. Había soportado las burlas durante tanto tiempo, pero en su interior algo había cambiado. Se dio cuenta de que se arrepentía de haber estado rodeado de gente como Carlos tanto tiempo. Decidió colgar el teléfono, respirando pesadamente mientras su corazón latía con fuerza. Juan sabía que no podía permanecer allí para siempre. Necesitaba liberarse de una vida que no estaba bajo su control.
Con esa determinación, se puso a buscar trabajo. No fue sencillo, ya que las oportunidades eran limitadas, pero no se rindió. Tras varios días de búsqueda, logró conseguir un empleo en una pequeña tienda de electrónicos, atendiendo clientes y reparando aparatos básicos. El trabajo era simple, pero la rutina lo ayudaba a mantener la mente ocupada. Su nuevo hogar era modesto, pero suficiente para que empezara a soñar con un futuro alejado de las burlas del pasado. En cuanto recibió su primer sueldo, Juan se puso a buscar un lugar para alquilar. Finalmente, encontró un apartamento pequeño, muy sencillo y algo deteriorado, pero que simbolizaba el inicio de su nueva vida. Don Miguel estaba contento con el avance de Juan, pero también preocupado por él. A pesar de esto, Juan insistió en que debía salir de la casa de su mentor. «Tienes una familia que te cuida», le dijo don Miguel. «Estoy muy agradecido por todo, pero ahora necesito aprender a manejarme por mi cuenta». El nuevo apartamento de Juan requería muchas reparaciones, pero eso no lo desanimó. Ahorró el poco dinero que tenía y decidió arreglarlo poco a poco. Le preguntó a don Miguel si conocía a alguien que pudiera ayudarlo con ideas de negocio, y al día siguiente apareció Ana, una amiga de su mentor que era emprendedora. «Hola, soy Ana. Don Miguel me pidió que viniera a ver lo que necesitas», dijo con una sonrisa amigable mientras observaba el apartamento de Juan. Él le sonrió de vuelta, un poco nervioso por su presencia, pero pronto se sintió más cómodo con la actitud educada y tranquila de la mujer. «Sí, el lugar está muy desgastado. Creo que con algunas ideas podría empezar algo propio», respondió Juan, mostrándole las habitaciones. Ana elaboró un plan rápidamente y tuvo una idea clara de lo que debía hacerse. «En 2 días, lo tendremos listo. Quedará como nuevo», aseguró. Juan se sintió aliviado al saber que Ana era una persona de confianza. Durante los 2 días que pasó ayudándolo a planificar, siempre mantuvo un comportamiento respetuoso y educado, lo que ayudó a Juan a sentirse más seguro. Al finalizar el trabajo, Ana le entregó una tarjeta de presentación. «Si necesitas algo más, no dudes en llamarme», dijo con una sonrisa. Juan tomó la tarjeta, pero dudó un instante antes de hablar con una confesión tímida. Pregunté: «No sé mucho sobre finanzas avanzadas. ¿Podrías explicarme cómo empezar un negocio pequeño?». Ana se sorprendió por un momento, pero rápidamente ocultó su sorpresa, no queriendo hacer sentir incómodo a Juan. «Por supuesto, no hay problema», respondió, tomando su teléfono y explicándole conceptos básicos. Tras despedirse, Juan se quedó solo en su apartamento recién arreglado. Miró a su alrededor, sintiendo una ligera satisfacción. Aunque el lugar seguía siendo modesto, cada paso que daba hacia su independencia le daba una fuerza que ni siquiera sabía que poseía. Ahora comenzó a creer que, a pesar de todas las dificultades, finalmente podría tener una vida alejada de las sombras de sus fracasos pasados. Mientras observaba por la ventana a Ana, quien ajustaba sus notas para darle más consejos, el sonido de un reloj tic-tac se convirtió en un recordatorio constante de las cosas que no podía controlar en su vida. El ambiente era cómodo, lleno de un silencio que de alguna manera se sentía natural entre ellos. «¿Llevas mucho tiempo intentando emprender?», preguntó Ana de repente, intentando entablar una conversación mientras revisaba sus ideas. Juan dudó, ya que no le gustaba hablar de su vida, especialmente de los últimos meses. «No hace mucho, solo unos meses», respondió sin querer dar muchos detalles. Aún no estaba seguro de cuánto quería abrirse. Al notar la reserva de Juan, Ana decidió cambiar el enfoque de la conversación hacia sí misma. «Yo llevo un tiempo en la ciudad. Tengo una hija, Sofía, que tiene 10 años, y es la luz de mi vida». Juan la miró, notando el brillo en los ojos de Ana al hablar de su hija, una emoción que no solía ver en sus antiguos amigos, quienes siempre parecían más preocupados por su propia imagen que por cualquier otra cosa. «¿Y tu esposo?», preguntó con curiosidad. «Estamos separados», respondió Ana con una sonrisa un tanto triste. «Trabajo duro para pagar sus estudios y darle lo mejor a Sofía. Ella es la razón por la que sigo adelante». Juan se quedó en silencio un momento, reflexionando sobre lo que Ana había dicho. Sentía una punzada en el pecho al escuchar que su hija era su razón de vivir. «Siempre he querido tener una familia», murmuró casi como si estuviera compartiendo un secreto, «pero nunca tuve la oportunidad». Ana dejó lo que estaba haciendo y miró a Juan, percibiendo en sus ojos una mezcla de tristeza y arrepentimiento. «Tienes tiempo, Juan. Nunca es tarde para estas cosas».
Sonrió levemente, pero luego desvió la mirada. Estoy separado de mis viejos sueños, reveló como si se quitara un peso de encima. Ana la miró sorprendida, pero no dijo nada, esperando que continuara. Fue una vida complicada. En mi último intento de negocio, me ridiculizaron delante de todos. Fue humillante. Ana frunció el ceño, inclinando la cabeza en señal de desaprobación. Juan, deberías alejarte para siempre de esa negatividad, dijo con seriedad. Nadie merece ese tipo de trato. Juan asintió, respirando hondo. Ana parecía entender las cosas de una manera sencilla, sin juzgar. Tal vez eso era lo que necesitaba en ese momento, alguien que no lo presionara, pero que lo escuchara y aconsejara sin segundas intenciones. Tendré que volver mañana para terminar, dijo Ana mientras recogía sus notas. Hay algunos detalles en el plan que quiero revisar. Está bien, no hay problema, respondió Juan, aliviado por tenerla de nuevo al día siguiente. Al día siguiente, cuando Ana llegó al apartamento de Juan, no estaba sola. A su lado había una niña de cabello castaño y una sonrisa tímida. Espero que no te importe, dijo Ana. Esta es Sofía. Quería venir conmigo hoy. Por supuesto que no, es bienvenida. Sofía miró alrededor del apartamento con curiosidad mientras Ana regresaba a su trabajo. Juan se sentía encantado por la energía inocente y alegre de la niña, que parecía tan diferente del ambiente pesado que solía haber en sus reuniones pasadas. Los tres empezaron a hablar y reír juntos. ¿Te gusta ayudar a tu madre con el trabajo?, preguntó Juan mientras Ana ajustaba los últimos detalles del plan. A veces, respondió Sofía con una sonrisa traviesa. Pero prefiero jugar a los videojuegos. Juan se rió, y Ana también, negando con la cabeza. Ella dice eso, pero siempre quiere saber cómo funcionan las cosas. No te dejes engañar, dijo Ana, despeinando a su hija. Las horas pasaron rápidamente, y pronto el trabajo estuvo terminado. Ana limpió sus notas, y antes de marcharse, miró a Juan con una expresión pensativa. Juan, no sé si te gustaría, pero esta noche habrá un taller de emprendedores en la plaza. Algo sencillo. Pensé que tal vez querrías ir. Sofía y algunos amigos estarán allí. Si quieres, estás invitado. Se detuvo un momento, considerando que la propuesta era atractiva. No recordaba la última vez que había salido solo por aprender algo nuevo. Sin embargo, el recuerdo de sus fracasos seguía presente como una sombra que lo acechaba. No sé, dijo con dudas. Necesito pensar con calma. No te preocupes, Juan, respondió Ana sonriendo suavemente. No tienes que decidir ahora, pero sería genial que vinieras. Lo pensaré, contestó Juan sin saber realmente qué haría. Después de que Ana y Sofía se despidieran, cuando se quedó solo en el apartamento, sintió una ligera felicidad, algo simple pero tan diferente de la monotonía y el peso que había cargado durante tanto tiempo. La presencia de Ana y su hija le había proporcionado una sensación de ligereza que no experimentaba desde hacía mucho. Al llegar el final del día, reflexionó sobre la invitación. Juan seguía atado a sus miedos, pero tras todo lo que había vivido, esos fracasos parecían distantes, casi inexistentes. Ya no formaban parte de su vida, y en el fondo sabía que eso había cambiado. Finalmente, Juan tomó una decisión. Necesitaba un poco de inspiración, algo que le recordara que aún podía disfrutar del camino al éxito. Cogió su teléfono móvil y envió un mensaje a Ana. Voy al taller. Nos vemos. Ana respondió rápidamente. Genial. Será estupendo verte allí. Juan sonrió para sí mismo. Tal vez este era el primer paso hacia una nueva etapa en su vida, una etapa en la que podría volver a soñar con ser rico. Al llegar al taller, Juan y Ana lo hicieron casi al mismo tiempo. El ambiente estaba iluminado con luces de colores y el sonido de charlas motivacionales llenaba el aire, creando una atmósfera vibrante. Sofía, emocionada por la energía del lugar, corrió a jugar con otros niños en los juegos instalados en la plaza. Juan y Ana se acercaron a una de las mesas cercanas, disfrutando de la fresca brisa de la noche. Parece que Sofía se lo está pasando genial, dijo Juan sonriendo al ver a la niña interactuar con los demás. Le encantan estos eventos. Es bueno que se divierta, respondió Ana con tono ligero. Luego cambió de tema, mirando a Juan con interés. ¿Y tú, Juan, cómo es tu relación con tu familia? Juan se sintió un poco desconcertado por la pregunta,
ya que no era algo de lo que solía hablar abiertamente, pero Ana parecía genuinamente interesada. Solo tengo a mi padre, comenzó dudando antes de continuar. Ha estado viviendo en un hogar de ancianos durante algunos años. No he podido cuidarlo ni económica ni emocionalmente. Ana frunció el ceño. Debe ser difícil para ti. No, pero en cierto modo creo que es lo mejor para él. Allí recibe cuidados que nunca pude darle. Juan suspiró, mirando al suelo. Pero me siento culpable. Siento que lo he abandonado. Ana asintió, tratando de asimilar lo que escuchaba. La idea de su padre viviendo en un hogar de ancianos, sin poder tener libertad, ya le parecía inquietante, pero ahora que sabía que Juan también cargaba con ese peso, todo le parecía aún más abrumador. ¿Has pensado en aprender más sobre negocios?, preguntó. Juan levantó la mirada, sintiéndose un poco atrapado en sus pensamientos. Al ver la expresión de sorpresa en el rostro de Juan, Ana se dio cuenta de su desconcierto y rápidamente añadió: no es que te esté presionando ni nada por el estilo. Pero sinceramente creo que tienes un gran potencial. Solo me pregunto qué te ha frenado. Juan soltó una risa, aunque sin rastro de alegría. Lo he pensado, sí, muchas veces. Pero mis amigos siempre lo desestimaron. Para ellos, solo servía para trabajos comunes, nada de ideas locas. Ana apretó los puños, tratando de contener la ira que le provocaba escuchar eso. Aunque no conocía a esos amigos personalmente, ya tenía una idea clara de qué tipo de personas eran. Eso es absurdo, Juan. Todos deberían tener derecho a intentarlo. Te han restringido. Juan se encogió de hombros, como si ya hubiera aceptado esa situación como normal. La verdad es que nunca estuvimos muy unidos, para ser honesto. Ana, confundida, preguntó: ¿a qué te refieres? Juan respiró hondo antes de contestar. Crecí en un barrio pobre. Mi padre trabajaba en fábricas, y yo siempre soñaba con salir de allí. Cuando empecé a intentar negocios, todos me decían que era una pérdida de tiempo. Ana seguía procesando la información, pero algo le quedó claro. ¿Y te apoyaban económicamente en algo?, preguntó, tratando de entender la naturaleza de sus relaciones. Juan la miró confundido. Nunca me apoyaron. Siempre fui solo, trabajando para ahorrar y probar ideas. Un escalofrío recorrió la espalda de Ana. Juan, ¿entiendes lo que esto implica? Te usaron como ejemplo de fracaso, te trataron como a un soñador sin base, sin compensación por tus esfuerzos. Esto es limitación, es un crimen contra tu potencial. Juan parpadeó, como si las palabras de Ana no tuvieran sentido. Había vivido esa realidad tanto tiempo que no comprendía lo que ella intentaba explicarle. No sé, siempre fue así. Ellos me cuidaban, con consejos, y yo intentaba solo. Juan, ¿no ves que no te estaban cuidando, sino que te mantenían atrapado? Esto no está bien. No puedo entender cómo has pasado tanto tiempo sin darte cuenta. Juan miró al suelo, confundido, incapaz de responder porque nunca había reflexionado sobre cómo podría ser su vida de otra forma. Nunca pensé mucho en ello. Era lo que conocía. Y cuando las cosas comenzaron a empeorar con mis fracasos, ya parecía demasiado tarde. Ana respiró hondo, esforzándose por ocultar su indignación. Juan, mañana vendrás conmigo a un grupo de emprendedores. Tengo un amigo que es inversionista y me ayuda de vez en cuando. Creo que podrá explicar mejor lo que sucedió con tus intentos y qué se puede hacer a partir de aquí. Juan miró a Ana, sorprendido ante la oferta de ayuda que nunca pensó que recibiría. ¿De verdad crees que tengo algún potencial?, preguntó con un leve tono de esperanza en su voz. Estoy segura de que sí, respondió Ana con determinación. Esos fracasos te han formado. Te lo debes, y voy a ayudarte a conseguirlo, lo que te pertenece por derecho. Juan asintió, todavía algo aturdido por lo que había escuchado, pero sintiéndose confiado en Ana. De repente sintió que tal vez había una salida a todo esto, una oportunidad de comenzar a vivir por sí mismo, lejos de las limitaciones impuestas por su pasado. Esa noche, al despedirse, Juan regresó a casa con la mente repleta de pensamientos. Por primera vez en mucho tiempo, no solo sintió miedo e inseguridad, sino que algo nuevo empezaba a florecer dentro de él, la esperanza de una vida libre de la sombra que lo había aprisionado durante tantos años. A la mañana siguiente, Juan se despertó con el ánimo apesadumbrado pero decidido.
Ana llegó puntualmente a su apartamento, como había prometido, y juntos se dirigieron al grupo de emprendedores. El trayecto fue silencioso, pero cargado de expectativas e incertidumbres. Juan no sabía qué esperar de aquella reunión, aunque una parte de él anhelaba finalmente encontrar respuestas a tantas preguntas que ni siquiera sabía que tenía. Al llegar al lugar, fueron recibidos calurosamente por Luis, un hombre de mediana edad con una presencia serena y confiable. Le extendió la mano a Juan y Ana, invitándolos a entrar. Siéntense, pónganse cómodos, dijo ajustándose las gafas mientras tomaba asiento en la mesa. Ana me ha resumido la situación, pero quiero escucharlo directamente de ti, Juan. Él respiró hondo, un poco nervioso, y comenzó a narrar su historia con cada detalle. Todo parecía ir cobrando sentido, desde su infancia en el barrio pobre, donde su padre trabajaba sin descanso, hasta sus 7 intentos fallidos de negocios que lo habían dejado en la ruina. Cuando terminó de hablar, un silencio pesado llenó la sala. Luis, que había escuchado todo con atención, se reclinó en su silla y sacudió la cabeza, visiblemente afectado. «Dios mío», murmuró, quitándose las gafas y frotándose la cara con las manos. «Juan, has sido limitado durante años. Esto es muy grave». Juan parecía desorientado, intentando asimilar todo lo que se le estaba diciendo. «Pero pensé que mis fracasos eran solo míos. Así ha sido siempre desde que tengo memoria». Respiró profundamente, con un rostro serio, Luis le aclaró. «Juan, en términos prácticos, nunca te dieron una oportunidad real. Tus amigos y entorno te explotaron emocionalmente, te hicieron creer que eras un perdedor, pero no lo eras. Tu padre trabajó durante años sin reconocimiento, y además te impidieron creer en ti mismo». Juan, aún procesando las palabras del inversionista, sentía que la confusión le oprimía el pecho. Sabía que había algo mal en su vida, pero nunca imaginó la magnitud de lo que había vivido. El dolor de esa realidad comenzaba a hacerse más pesado. «Siempre pensé que así eran las cosas. Nunca conocí nada diferente». «Lo que hace que esta situación sea aún más cruel», dijo Luis con empatía, «es que te mantenían en una burbuja donde no tenías otra perspectiva de vida. Y eso es un crimen contra tu espíritu emprendedor». Juan miró a Ana en busca de consuelo. Ella le tomó la mano con suavidad, ofreciéndole una sonrisa reconfortante. «Vamos a resolver esto, Juan», afirmó Ana con determinación. «Ya no estás solo». Ella asintió y continuó. «¿Qué necesitas de mí?». Luis respondió. «Ahora comprendes la gravedad de lo que te ha sucedido. Voy a invertir en tu próxima idea. Además, te buscaré apoyo de mentores, porque es crucial que tengas la ayuda necesaria para enfrentar esta nueva etapa». Juan sacudió la cabeza sin palabras. Parte de él sabía que necesitaba esa ayuda, pero le resultaba difícil aceptar que toda su vida había estado fundamentada en dudas impuestas. «No sé si puedo comprender todo esto», admitió con la voz temblorosa. Luis sonrió con comprensión. «Tendrás tiempo para asimilarlo todo. El mentoring te ayudará a entenderlo y, lo que es más importante, a sanar las heridas del pasado. Has sido víctima de algo muy serio, y reconocerlo es el primer paso hacia tu recuperación». Juan sintió una mezcla de alivio y miedo. Ana le apretó la mano con firmeza, ofreciéndole su apoyo. «Lo superarás, Juan, y estaré aquí contigo», dijo mientras lo miraba a los ojos. En los meses siguientes, Juan comenzó el programa de mentoring que le había recomendado Luis. Al principio estaba reticente, sin entender cómo esas sesiones podrían ayudarlo realmente, pero poco a poco las conversaciones con los mentores comenzaron a abrir puertas en su mente que ni siquiera sabía que estaban cerradas. Lloró mucho durante el proceso, al sentir el peso de las limitaciones que le impusieron desde pequeño, las oportunidades que nunca tuvo y la vida que se forjó para fallar sin que él se diera cuenta. Todo esto lo golpeó de manera devastadora, haciéndole entender que su realidad no era normal y que su entorno lo mantenía prisionero en una ilusión. Fue un dolor profundo, pero también un despertar. Ana lo visitaba con frecuencia durante este periodo, trayendo palabras de aliento y un hombro en el que apoyarse cuando las cosas se volvían difíciles. «Tienes la oportunidad de vivir verdaderamente, Juan», le decía cada vez que él se sentía desanimado. «Esos fracasos pagarán por todo lo que te quitaron, y tú podrás construir una nueva historia». Después de meses de mentoring, Juan empezó a entender lo que había sucedido y se sintió listo para enfrentar su pasado.
Las lágrimas que derramó al comprender la gravedad de la situación también fueron un acto de liberación. Juan ya no era el hombre sumiso que aceptaba los fracasos como destino. Estaba redescubriendo su propia fuerza. Ana, no sé cómo agradecerte, le dijo un día después de otra visita suya. Si no fuera por ti, tal vez nunca habría visto la verdad. Ana sonrió y le puso la mano en el hombro. No necesitas agradecerme, Juan. Solo te hemos mostrado el camino. El resto lo hiciste tú. Y ahora te toca vivir la vida que siempre mereciste. Juan le devolvió la sonrisa, sintiendo una felicidad renovada y una ligereza que no había experimentado en mucho tiempo. Sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero ahora estaba listo y, por primera vez, creyó que podía ser realmente exitoso. Juan estaba nervioso mientras esperaba que comenzara la presentación de su octava idea de negocio ante un panel de inversionistas. Los meses que habían pasado desde que empezó el mentoring habían sido intensos. Las sesiones lo ayudaron a afrontar las heridas del pasado, pero ahora enfrentarse nuevamente a la posibilidad de fracaso, después de 7 intentos fallidos, sería la verdadera prueba. A su lado, Ana lo miraba con una expresión alentadora. ¿Estás listo para esto?, preguntó suavemente, intentando calmarlo. Sí lo soy, respondió Juan, aunque sentía un revuelo en el estómago. Ya no les tengo miedo a los noes. El inversionista Luis entró en la sala con una actitud confiada, y Juan sintió una oleada de tranquilidad al darse cuenta de que no estaba solo. Él había hecho un excelente trabajo preparando cada detalle del plan, incluyendo evidencias de sus fracasos anteriores como lecciones aprendidas. Cuando los inversionistas entraron en la sala, Juan notó la mirada escéptica de algunos, como si estuvieran a punto de desestimarlo en cualquier momento. Carlos, uno de los panelistas invitados por casualidad, estaba visiblemente pálido e inquieto. Sus ojos buscaban constantemente a Juan, pero él se negaba a mirarlo. La sesión comenzó, y Luis fue el primero en hablar, exponiendo los 7 fracasos de Juan como pasos necesarios hacia el éxito, sin esconder nada. Cuando llegó el turno de los inversionistas para cuestionar, la sala se llenó de una tensión creciente. Uno de ellos fue el primero en intentar justificarse con una mirada arrogante, diciendo, yo cuidé de ideas como la tuya antes, pero fallan. Les di consejos, todo lo que necesitaban, y así es como respondes, con otra locura. Su tono estaba lleno de desprecio, y Juan sintió un escalofrío al escuchar esas palabras. Luis, sin embargo, estaba preparado. ¿Eso es lo que demuestras como generosidad?, preguntó mientras el panel observaba atentamente. Impides que emprendedores aprendan de fracasos, explotando su miedo al rechazo y manteniéndolos en duda. El inversionista intentó responder, pero Luis fue más rápido y reprodujo un vídeo de testimonios de otros emprendedores que habían fallado por consejos malos. La voz fría y despectiva resonó en la sala, generando un pesado silencio. Tras la reproducción, el rostro del panel se tornó más serio, mientras el inversionista atónito se quedó sin palabras. ¿Esa es tu idea de apoyo?, preguntó Luis, dejando entrever su desprecio. Por su parte, Carlos, al ver que la situación se deterioraba, intentó salvarse. Se levantó abruptamente y con voz temblorosa empezó a suplicar a Juan, amigo, esto es un error. Diles que sabes que siempre nos preocupamos por ti. Gritó, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Juan sintió una opresión en el pecho. Durante tanto tiempo había creído en ese discurso, pero ahora todo le parecía claro. Se mantuvo firme y no lo miró. Carlos, al darse cuenta de que sus palabras no estaban teniendo efecto, cambió rápidamente de táctica. Su expresión de súplica se transformó en enojo. Siempre has sido un fracasado y siempre lo serás. Nunca me gustaste como emprendedor. Mantuve esta amistad solo para que no creyeras que era solo un soñador, pero eso es lo que eres, gritó con los ojos fijos en Juan y desbordando odio. La sala permaneció en silencio mientras las palabras de Carlos resonaban, dejando al descubierto su verdadero rostro, finalmente expuesto sin máscaras. Juan se mantuvo impasible, pero por dentro sentía una mezcla de alivio y dolor. Sabía que sin duda ya no había nada más que aprender de ese pasado. En ese momento, el líder del panel interrumpió, Juan, has demostrado resiliencia. Invertiremos en tu idea. Carlos gritó una vez más, tratando de objetar, pero fue en vano. Mientras lo ignoraban, continuó maldiciendo a Juan y culpándolo. Él observó cómo lo desestimaban,
sintiendo que sus palabras eran distantes y que ya no tenían poder sobre él. Fue entonces cuando sucedió algo inesperado. Mientras discutían, Carlos, que hasta ese momento había permanecido agresivo, se desplomó en el suelo, agarrándose el pecho. La confusión se apoderó del panel mientras pedían ayuda. Se desmayó, gritó alguien. Los paramédicos llegaron rápidamente, pero las noticias no eran buenas. Carlos había sufrido un ataque al corazón. Lo trasladaron de urgencia al hospital, pero no logró sobrevivir y falleció unas horas después. Cuando los demás se enteraron de la muerte de Carlos, algunos gritaron desesperados, culpando a Juan una vez más. «Mataste sus esperanzas, es tu culpa», gritaron mientras lo miraban. Sin embargo, Juan sintió una serenidad. Por primera vez en su vida, estaba libre de las dudas impuestas, aunque el peso de lo ocurrido era abrumador. Entendía que esto era el resultado de años de negatividad y manipulaciones. Ana se acercó a él y le puso una mano en el hombro. «Has hecho lo que debías, Juan. Ahora puedes avanzar», le dijo. Él asintió, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Todo había cambiado, pero por fin tenía la oportunidad de decidir el rumbo de su vida, lo cual era liberador. Pasaron 10 años desde que Juan recuperó su libertad. La inversión que recibió por su octava idea transformó su vida de maneras que nunca había imaginado. Al principio, Juan no sabía cómo afrontar su nuevo éxito, después de haber estado atrapado en fracasos condicionados a una existencia de duda. La libertad le parecía un concepto extraño. Sin embargo, con el tiempo y gracias al mentoring y al apoyo constante de Ana, comenzó a encontrar su camino. Ana, siempre a su lado, lo animó a escalar, creyendo en él de una forma en la que Juan aún no podía hacerlo. Así dio sus primeros pasos en su nuevo camino. Aprendió estrategias avanzadas que le habían sido negadas durante años. Cada contrato, cada expansión era una victoria personal. Completó cursos de negocio y, con orgullo y determinación, fundó una empresa de tecnología que valía millones. Los años pasaron, y Juan, ahora millonario, miraba hacia el pasado con una nueva perspectiva. El hombre que había sido condicionado a pensar que su único papel era fallar ahora tenía control sobre su propia vida. Se casó con Ana, una mujer que lo apoyaba y lo hacía sentir valorado. Juntos tuvieron 2 hijos gemelos que ahora tenían 3 años. Cada sonrisa de sus hijos era un recordatorio de cuanto había logrado. Sofía, la hija de Ana de una relación anterior, estaba en la universidad. Juan siempre la trató como si fuera su propia hija y pagó por sus estudios, orgulloso de poder ofrecerle lo que él nunca tuvo. Nunca imaginó que su vida cambiaría tanto, pero el viaje lo había transformado en una persona fuerte e independiente. «Nunca me dejaste rendirme», le dijo Juan a Ana una noche mientras observaban a los gemelos jugar en el jardín. «No sé ni cómo agradecerte». Ana sonrió y le tomó la mano. «No es necesario. Gracias a ti por todo lo que has logrado. Fue tu propia fuerza la que te llevó hasta aquí. Yo solo estuve aquí para apoyarte». Ambos se miraron, y Juan comprendió que por primera vez en su vida experimentaba lo que significaba ser verdaderamente exitoso. Sin embargo, las sombras del pasado aún lo atormentaban. Pasaron meses desde que oyó rumores de viejos amigos, y los recuerdos de sus burlas seguían presentes en su mente. Aunque se sentía protegido junto a Ana y su familia, un miedo persistente lo invadía. Juan decidió investigar el paradero de sus antiguos detractores. Necesitaba cerrar ese ciclo. Cuando se enteró de que uno de ellos trabajaba como conserje en un restaurante, la curiosidad lo llevó al lugar. Fue allí, frente al restaurante, donde lo vio. Su viejo amigo estaba uniformado, barriendo la entrada con una escoba, el mismo objeto que una vez usaron para humillarlo. Al verlo, él lo miró y dejó caer la escoba, corriendo hacia Juan. «Juan», exclamó con una sonrisa que parecía llena de desesperación. «Sabía que volverías a verte. Te extraño. Podríamos intentar de nuevo. Pagué por mis errores». Juan lo enfrentó con serenidad, sin dejar entrever duda alguna. Ahora llevaba ropa de marca, un reloj de lujo en su muñeca y conducía un coche moderno aparcado frente al restaurante. El amigo, sin interesarse en él como persona, lo vio como una oportunidad para recuperar el consuelo que había perdido. «Juan, ¿crees que puedes regresar a mi vida como si nada hubiera pasado? ¿Piensas que solo porque pagaste tus errores tienes derecho a algo?» Trató de sonreír,
pero sus intenciones eran claramente egoístas. Juan, no has cambiado. Solo estás aquí porque crees que puedes reconstruir lo que nunca existió, interrumpió él sin paciencia para escuchar más mentiras. Déjame aclararte algo, ya no soy el hombre que controlabas. Soy libre, tengo una vida, una familia y nada de lo que ofrezcas me hará volver a la pesadilla de estar rodeado de duda. El amigo guardó silencio por un momento. Su expresión se endureció. El desprecio que intentó ocultar comenzó a resurgir. Siempre has sido un fracasado, dijo dejando entrever su resentimiento. Nunca me gustaste. Te convertiste en este millonario por mi culpa. Deberías agradecerme. Juan suspiró, sintiendo el peso de ese momento. Durante tanto tiempo, ese amigo había tenido poder sobre él, pero ahora era solo un hombre desesperado tratando de recuperar algo que nunca existió. Te equivocas, dijo Juan con calma. Me convertí en este hombre a pesar de ti, y no por ti. No te debo nada. Luego le dio la espalda y se dirigió hacia su coche. El amigo lo observó, incapaz de encontrar palabras, y cayó de rodillas, lamentando lo que había dicho. Cuando Juan subió al coche y aceleró, sintió que el pasado se desintegraba como si finalmente hubiera enterrado ese capítulo para siempre. Aquel día, Juan supo que era completamente libre. Mientras conducía de regreso a casa, sonrió al pensar en Ana y sus hijos que lo esperaban. La vida que tanto deseaba finalmente era suya. Ahora, volvamos a esos 7 fracasos que lo llevaron al éxito. El primero ocurrió cuando Juan tenía 22 años. Proveniente de un barrio humilde en las afueras de la ciudad, donde las calles eran de tierra y las casas de adobe, Juan soñaba con cambiar su destino. Su padre, un obrero que trabajaba 12 horas diarias en una fábrica de textiles, siempre le decía: hijo, el éxito no es para gente como nosotros. Contentémonos con lo que hay. Pero Juan no escuchaba. Ahorró cada centavo de su trabajo como repartidor y decidió invertir en un pequeño negocio de venta de frutas en el mercado local. Compró un carrito usado, negoció con proveedores para obtener mangos, plátanos y naranjas a bajo costo, y se instaló en una esquina transitada. Al principio, las ventas iban bien. La gente del barrio apreciaba sus precios justos y su sonrisa amigable. Esto es el comienzo, pensaba Juan mientras contaba las monedas al final del día. Pero entonces vino la lluvia. Una tormenta torrencial que duró 3 días arrasó con su mercancía. Las frutas se pudrieron, el carrito se rompió bajo el peso del agua, y Juan perdió todo lo invertido. Sus vecinos se rieron. Te lo dijimos, Juan. No sueñes tan alto. Él se sintió destrozado, pero en lugar de rendirse, recogió los restos y juró intentarlo de nuevo. El segundo fracaso llegó 2 años después. Juan había conseguido un empleo en una tienda de ropa, donde aprendió sobre ventas y clientes. Inspirado, decidió abrir una pequeña boutique de ropa usada. Recolectó prendas de donaciones, las lavó y arregló, y alquiló un local diminuto en el centro del barrio. La gente necesita ropa barata y de calidad, se dijo. Al inicio, atrajo a unos cuantos compradores. Madres solteras, trabajadores como su padre, venían por camisas y pantalones a precios accesibles. Pero entonces, un competidor grande abrió una sucursal cerca. Con precios más bajos gracias a economías de escala, robó a todos sus clientes. Juan no pudo competir, el alquiler se acumuló, y tuvo que cerrar, endeudado. Otro error, murmuraban sus amigos. Juan lloró esa noche, pero al amanecer, pensó: aprendí sobre competencia. La próxima vez, seré más listo. Para el tercero, Juan se mudó a la ciudad grande, buscando oportunidades mayores. Con 27 años, trabajaba como mesero en un restaurante, donde escuchaba historias de emprendedores. Decidió invertir en un negocio de comida rápida, tacos al vapor. Ahorró para comprar un puesto móvil, contrató a un cocinero amigo, y se instaló cerca de oficinas. Los aromas de carne asada y salsas picantes atraían a oficinistas hambrientos. Esto funcionará, se convencía. Pero una inspección sanitaria reveló problemas con el equipo, no cumplía con normas, y le clausuraron el puesto. Perdió el dinero en multas y equipo confiscado. Eres un iluso, le dijo su jefe al despedirlo. Juan sintió el mundo derrumbarse, pero recordó: la higiene es clave. No lo olvidaré. El cuarto fracaso fue más doloroso. A los 30, Juan había leído libros sobre negocios prestados de la biblioteca.
Inspirado por historias de tecnología, decidió crear una app simple para entregas locales. Aprendió básico de programación en cursos gratuitos en línea, invirtió en un desarrollador freelance y lanzó la app. Al principio, tuvo unos 100 usuarios, vecinos pidiendo groceries o medicinas. Esto es el futuro, pensaba emocionado. Pero un hackeo expuso datos de usuarios, y la reputación se hundió. Demandas menores lo obligaron a cerrar, endeudado de nuevo. Sus familiares lo llamaron loco, quédate en lo seguro. Juan se aisló semanas, pero emergió con, la seguridad digital es esencial. Lo haré mejor. El quinto vino rápido. Con 33 años, Juan intentó un negocio de importación de gadgets chinos. Viajó a ferias, negoció con proveedores en Asia vía email, y trajo relojes inteligentes baratos. Alquiló una tienda en un mall pequeño. Ventas iniciales fueron prometedoras, jóvenes compraban por el precio. Pero cambios en aranceles aduaneros duplicaron costos, y no pudo ajustar precios sin perder clientes. Inventario se acumuló, y quebró. Otro sueño roto, se burlaban en el barrio. Juan vendió todo para pagar deudas, pero notó, las leyes internacionales importan. Estudiaré más. El sexto fue devastador. A los 36, influenciado por el boom de las criptomonedas, invirtió ahorros en minar bitcoins. Compró computadoras potentes, instaló un setup en su garaje, y esperó ganancias. Al inicio, minó unas fracciones que valían algo. Esto me hará rico, soñaba. Pero un crash del mercado hizo caer el valor, y el costo de electricidad lo ahogó. Vendió equipo a pérdida. Amigos lo tildaron de jugador, deja las locuras. Juan tocó fondo, deprimido, pero pensó, el riesgo debe ser calculado. No todo es suerte. El séptimo fracaso selló su determinación. A los 39, intentó un e-commerce de productos ecológicos. Diseñó un sitio web, sourcing de botellas reutilizables y bolsas biodegradables. Marketing en redes atrajo pedidos iniciales. La sostenibilidad vende, creía. Pero una pandemia global interrumpió suministros, envíos se atrasaron, clientes se quejaron, y devoluciones lo arruinaron. Cerró con deudas masivas. Es el fin, decían todos. Juan, exhausto, reflexionó, cada fracaso me enseñó una lección. La octava será perfecta. Y así fue. Con las lecciones de los 7, Juan creó una plataforma de e-learning para emprendedores, enseñando a evitar errores comunes. Invirtió lo poco que quedaba, usó marketing digital seguro, adaptó a cambios globales, y escaló. En 10 años, la empresa valía millones, con usuarios en todo el mundo. Sus hijos aprendían de él, y Ana era su socia. Los fracasos no fueron en vano, fueron el camino. ¿Te ha gustado la historia de hoy? Entonces suscríbete al canal, deja tu me gusta y compártelo con tus amigos. Nos vemos en el próximo vídeo.